yo me voy a permitir darles una exposición de como resumen de una investigación que realicé hace algún tiempo, en donde estoy proponiendo una metodología para evaluar proyectos de inversión considerando el riesgo. En esta ponencia, el factor fundamental es de que, me imagino que sí conocen una medida que se llama Value at Risk. Yo me imagino que sí. El Value at Risk es una medida que nos sirve para considerar la máxima pérdida en algún security o en algún portafolio de inversión. Pero desde hace algunos años en el MIT investigaron que el Value at Risk se puede incorporar a la evaluación de proyectos de inversión, calculándole el VAR a la variable aleatoria denominada valor presente neto. Imagino que todos ustedes saben qué es el valor presente neto y cómo se utiliza, etcétera. Solo tomar en cuenta que tenemos más alumnos conectados de ingeniería que de finanzas. Entonces, está bien, mejor, ¿sabes? Entonces, así puedes aprovechar para enseñar un poquito. Sí. Ever Marvin, me parece bien porque los mejores financieros son los ingenieros, no sé si sabías, ¿eh? Sí lo he visto, sí lo he visto. Sí, ¿cómo no? Yo le doy clases de finanzas a ingenieros y son mejores que los mismos financieros, ¿eh? Y que los contadores y que los administradores, ¿verdad, Rodolfo? Yo sí lo he visto, son muy fuertes en finanzas. Sí, muy bien. Bueno, empiezo aquí señalando las finanzas, o sea, a lo mejor esto les va a caer muy bien a todos. Las finanzas. A ver si aquí sale. Ya se me atoró, Ebert. Ya no me pasa esto. Chispas. A ver, lo voy a volver a hacer como. Ok. Fíjate, Ebert, que se me atoró, ¿eh? A ver, voy a volver a entrar aquí y como tú lo señalaste hace ratito, le aprieto la cosa esta. Ok. Bueno, ok. Me parece que ya está funcionando. Las finanzas tienen un objetivo. Me voy a ir un poquito rápido, ¿eh? El objetivo de las finanzas, como todos saben, es incrementar el valor de la empresa, ¿de acuerdo? Esto se puede hacer a través de incrementar los flujos, o sea, los ingresos, disminuir los costos, pero también disminuir el costo que se conoce como costo de capital para manejar los recursos de la empresa. Posteriormente, hay varias decisiones en una compañía. Una decisión puede ser las decisiones de inversión, que pueden ser desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de inversiones en securities, como es lo que estaban viendo hace rato, o inversiones y financiamiento. Pero las inversiones también se pueden llevar a cabo en inversiones de capital, no necesariamente en portafolios financieros, no necesariamente en securities, en bonos gubernamentales, en bonos corporativos, sino también se puede invertir en proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las estrategias, para desarrollar la estrategia corporativa que incremente el valor, se hace un planteamiento, establecer un proyecto de inversión. Ejemplo, la cervecería Modelo, por ejemplo, la cervecería Modelo, la creadora de la cerveza Corona, por ejemplo. Puede tener una estrategia de crecimiento para aumentar su market share a nivel mundial y desarrolla un nuevo producto, que es una cerveza artesanal, digamos. Pero ese proyecto le va a costar 40 millones de euros, ¿de acuerdo? Pero esa es una estrategia perfecta para que la cervecería Modelo incremente el valor de su compañía a través del desarrollo de un nuevo producto, pero va a tener que invertir 40 millones de euros. Entonces, tiene enfrente un proyecto de inversión. ¿Cuál es el proyecto de inversión? Crear una nueva cerveza en donde va a tener que invertir 40 millones de euros. Entonces, todo eso conlleva un riesgo. O sea, para eso tiene que hacer una evaluación de ese proyecto. Y la evaluación se da desde el punto de vista económica, desde el punto de vista financiera y desde el punto de vista de riesgo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que podemos evaluar un proyecto de inversión desde el punto de vista económico, técnico, ecológico en la actualidad, financiero y de riesgo. Y esta ponencia se enfoca en la evaluación del riesgo. Ahora, aquí les voy a hablar de diferentes tipos de riesgo, ¿no? O sea, el riesgo se puede identificar como una posibilidad de pérdida.
una posibilidad de pérdida o probabilidad de pérdida, o la posibilidad de que algún evento no favorable en el ambiente ocurra, o que la posibilidad de que ocurra un resultado distinto al esperado. Digamos que yo estoy proyectando ventas para los próximos 5 años de X cantidad, no sabemos si se va a hacer o no, o sea, el futuro no llega aún, es incierto, pero llegará con el devenir del tiempo, según la filosofía griega, ¿de acuerdo? Entonces puede ser definido como la volatilidad de un evento no esperado, o puede representar activos, capital o ingresos. Y las empresas están expuestas a varios tipos de riesgos hoy en la actualidad. Y, por ejemplo, el tema de la administración del riesgo es reconocida como una actividad clave en las organizaciones en la actualidad. ¿Ok? Ahora, el entorno de los proyectos, si esta ponencia es para ver una metodología para evaluar proyectos, debemos de saber qué son los proyectos, ¿no? O sea, ¿qué es un proyecto? Un proyecto, según Gabriel Bacq-Urbina, experto en este tema, es una unidad de acción que busca una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver una necesidad humana. Esto es muy importante, ¿no? Que es una unidad inteligente que trabaja por sí sola, pero tiende a resolver un problema y que requiere de recursos. Entonces, los tipos de proyectos de inversión que pueden existir en la actualidad puede ser desde una empresa de nueva creación, expansión de mercados, lanzamiento de nuevos productos, sustitución de maquinaria o equipos, modernización de plantas industriales, por ejemplo, pasar de procesos por ejemplo, donde se utiliza mucha mano de obra, a procesos controlados por robots, digamos. Los de ingeniería saben muy bien de eso. Ahora, una metodología generalmente aceptada para formular y evaluar proyectos de inversiones, primero vamos a identificar el proyecto, punto número 1. Vamos a crear un perfil es, digamos, una explicación quick and dirty, breve, de lo que se trata el proyecto para proponerlo en primera instancia. Posteriormente se hace un estudio de mercado, es clave en los proyectos de inversión, porque si no tenemos estudio de mercado, no tenemos proyecto, aunque el proyecto financieramente pueda resultar con muy buenos indicadores financieros. Si no tenemos mercado, no tenemos nada, ¿no? O sea, simplemente tenemos que hacer un estudio de mercado para conocer la demanda potencial que puede tener el proyecto, los precios, los canales de distribución, etcétera. Luego hacemos un estudio técnico, que aquí los ingenieros son expertos, ¿no? O sea, tenemos que determinar el tamaño de planta, el tamaño del proyecto, en qué parte del planeta se va a localizar, y la ingeniería, o sea, todo el proceso de logística de cómo se desarrolla el proyecto. Por ejemplo, procesos productivos, layout, logística, plano de instalaciones, inversión, por ejemplo, obra civil. En esta parte del estudio técnico se determina muy bien, de manera muy puntual, el monto de la inversión con rubros, ¿no? Se determinan todos los costos. Entonces, si en el estudio de mercado se determina toda la parte de comercialización y sobre todo toda la parte del forecast de las ventas hacia adelante, por lo menos de 5 años en adelante, y en el estudio técnico se termina toda la inversión y todos los costos, entonces ya tenemos números para hacer un estudio económico financiero. Entonces ya aquí lo que se hace es hacer un flujo, que generalmente es un free cash flow, hacia adelante de 3, 5, 8, 10, 15, 20 años, dependiendo qué tipo de proyecto tengamos, ¿no? Y luego hacemos el análisis de riesgo, que es la parte fundamental, y luego se implementa. El método generalmente o sea, el método que se propone en esta investigación, en esta ponencia, para evaluar financieramente el proyecto, fíjense bien, es el modelo BPNR. ¿Qué quiere decir BPNR? Valor presente neto ajustado al riesgo. ¿Ok? ¿Cómo se va a determinar este pequeño modelito? El BPNR, el valor presente neto ajustado al riesgo, ahorita explico qué es BPN, va a ser igual a esta ecuación, que es la esperanza de valor presente neto
cash flow, digamos, a 5 años, que le vamos a llamar tendencial. O sea, que es un flujo hacia adelante que contempla las principales variables de la economía, las principales variables internas del proyecto, como puede ser el precio de venta de los productos, costo variable unitario, gasto de administración, como si la economía permaneciera constante, como si no cambiara. O sea, la ubicamos como está ahora, hacemos una proyección de nuestros flujos. Un flujo de efectivo no es más que los ingresos menos los egresos para que te quede algo así, en un lenguaje coloquial, como una utilidad neta ya, libre de polvo y paja. Entonces, vamos a proyectar eso hacia adelante como si la economía estuviera como se encuentra ahora, digamos. A ese flujo le vamos a llamar flujo tendencial y luego vamos a armar escenarios, vamos a estresar las principales variables de manera estocástica, pero nos vamos a utilizar un simulador, podemos utilizar simulador @RIX o Crystal Ball o MATLAB. La cuestión es de que las principales variables de cambio, valga la redundancia, que pudiera tener el proyecto, las estresamos y calculamos un valor medio y una desviación estándar, y entonces armamos escenarios. Podemos utilizar el método de escenarios, un escenario en auge, un escenario bajo y el medio. Lo mejor, o sea, lo que se puede hacer es utilizar un simulador y hacer unas 10,000 corridas o 100,000 corridas de flujos de efectivo. O sea, en vez de tener un flujo, podemos tener 10,000 o 100,000, podemos tener hasta 1,000,000, pero con 100,000 son suficientes para calcular la esperanza de valor presente neto. El valor presente neto es una medida financiera en proyectos de inversión muy usada y la que tiene más seguidores, que consiste en traer los flujos netos de efectivo del futuro, que aún no llega, pero va a llegar, al presente. Es decir, vamos a suponer que Sofía Trujillo que va a tener una entrada de dinero. Hoy estamos a 21, en 2024 va a recibir 5 millones de pesos en el 2024, pero ahorita estamos en el 2021. Entonces, Sofía dice, bueno, ¿qué puedo comprar con los 5 millones de pesos en el 24? Pues como está la economía, Sofía, tendrías que valorar tus 5 millones en el hoy, en el 2021, para ver qué poder adquisitivo tienes. Es decir, tienes que traerlos del futuro al presente. Eso se llama descontarlos, es decir, quitarles 3 variables fundamentales, que es riesgo, rendimiento e inflación. Entonces dices, bueno, mis 5 millones del 2024, del 2025, ¿cuánto valdrían ahorita? No, pues ahorita valdrían a lo mejor 3 millones. Bueno, entonces de lo que se trata es de que de los flujos futuros de un proyecto de inversión, se trata de traerlos a valor presente. ¿Eso qué sirve? Valor presente neto. ¿Qué quiere decir la E? Que está fuera del paréntesis. Esperanza del valor presente neto, que voy a traer el promedio de los 10,000 flujos, por ejemplo, que yo arme hacia adelante con diferentes valores de las variables fundamentales del proyecto, como puede ser precio, demanda, costo de materias primas, costo de mano de obra, etcétera, o índices de crecimiento de la economía. Entonces yo me armo 10,000 flujos hacia adelante y le saco un promedio. O sea, todos los flujos, los 10,000 los traigo a valor presente, y ese valor presente le saco un promedio, y ese es la EBPN, ¿sí? Entonces, como que tomamos el BPNAR, dice, calcúlate el promedio del valor presente neto de todos tus flujos que proyectaste en diferentes escenarios y quítales el VAR, quítales el value at risk, ¿ok? Y entonces la esperanza de valor presente neto es multiplicar el valor presente neto de cada flujo por su probabilidad de ocurrencia. Eso te lo hace el simulador de manera automática, y no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es el VAR? ¿Qué es el VAR? Ay, se me volvió a atorar aquí otra vez, Ever. Ya no le puedo pasar a la. ¿Sabes qué? Miren, para que no tenga problemas, voy a hacer lo siguiente. Esto lo he hecho. Esto ustedes díganme si se ve. A ver, sí ves el principal, ¿verdad? Este ya lo vimos. Este ya lo vimos. Este también.
Ese también, no. Mm. Es un proyecto, esto ya lo vimos también, esto también, y aquí íbamos. Ahí vamos. ¿Se puede ver esto bien, más o menos? Sí. Ok. Sí, porque si lo pongo pantalla completa con F5, con la copita ya no me lo... No, lo puedes hacer así. Yo creo que se puede hacer así, Okay. sí, sin pantalla completa. Sí. Entonces, ¿qué es el VAR? ¿Qué es el Value at Risk? El Value at Risk es una medida que inventó JP Morgan en 1994 en New York. Bueno, luego les platico la historia de cómo lo inventó, ¿no? Esto es todo un caso. La cuestión es que el VAR es un método para cuantificar el riesgo que usa medidas de estadística descriptiva, o sea, es simple, pero a veces es complejo de entender y complejo de aplicar. Etcétera, o de un portafolio de inversión se puede utilizar en ambos casos. Ahora, ¿qué mide el MAR? El VAR mide la peor pérdida esperada en un intervalo de tiempo determinado bajo condiciones normales de mercado ante un nivel de confianza dado. Es muy importante, debo de establecer un nivel de confianza. Por ejemplo, 99, 95, 90, etcétera. Y el VAR proporciona a los usuarios una medida resumida de riesgo de mercado. Originalmente es para eso y para eso se usa. El VAR también puede medir la mínima ganancia esperada de un intervalo de tiempo y un cierto nivel de confianza. Ahora, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo en el MIT en el año 2000? Dijeron, bueno, si el VAR se puede utilizar para calcular la pérdida máxima de una acción o de un portafolio, ¿por qué no usarlo para calcular la pérdida máxima en un proyecto de inversión? Por ejemplo, en ese ejemplo que yo les puse, en donde la cervecería Modelo de México va a lanzar un nuevo producto y va a invertir 40 millones de euros para exportar cerveza artesanal a la eurozona, ¿por qué no usar el VAR para ver cuál es el valor en riesgo de ese proyecto de producción de cervezas, ¿no? ¿Sí? Y no necesariamente para calcular el valor en riesgo de la inversión en un portafolio eficiente, ¿sí? Bueno, entonces dijeron, bueno, vamos a ver qué similitud hay. Un proyecto de inversión no es una acción ni es un portafolio. Es simplemente es una inversión de capital en activos, como yo le digo, en fierros, para producir un producto y comercializarlo. Bueno, pero tú determinas la viabilidad de ese proyecto financieramente desde el punto de vista de las matemáticas financieras con un método que se llama valor presente neto, es decir, traer del futuro flujo si tienes una medida que se llama valor presente neto. Entonces, ¿por qué no le calculamos mejor al valor presente neto el VAR? Y lo consideramos como la variable aleatoria, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces tenemos una esperanza de VAR, que es un proyecto, perdón, tenemos una esperanza de BPN, que es el promedio de 100,000 flujos de efectivo, y tenemos una volatilidad de esa variable aleatoria. Entonces, con la volatilidad la utilizamos para hacer la similitud con el VAR, es decir, a la volatilidad. O sea, el VAR te dice que la pérdida máxima en un día, en 5 días, en 15 días, etcétera. No, aquí en proyectos se va a considerar la pérdida máxima, el VAR del BPN. El BPN está en present time. Entonces, si tienes la volatilidad, los señores del MIT, concretamente Lee y Tiong, que son japoneses, dijeron, bueno, pues vamos a calcularle el VAR al BPN multiplicando la desviación estándar por una Z de alfa, o sea, por un valor de confianza. ¿Ok? Para esto hay una serie de cuestiones técnicas que hay que hacer en la simulación, como determinar la distribución de las variables, etcétera, fundamentalmente, ¿sí? Por default, esto va a tener una distribución normal, porque se pudo probar que los flujos netos de efectivo de los proyectos de inversión tienen una distribución normal. Eso ya está comprobado científicamente y publicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se calcula el valor en riesgo de esta manera. La desviación estándar de la esperanza de valor presente se multiplica por Z de alfa. Y Z de alfa va a ser el nivel de confianza predeterminado que nosotros queremos tener
para determinar la pérdida máxima. Es decir, yo quiero determinar la pérdida máxima con un, por ejemplo, con un 90% de confianza, o con un 95, o con un 99, o con un 80, o con un 77, etcétera. Aquí la ventaja de este método, y que es producto de la investigación, es que Z de alfa se le puede dar un nivel de confianza ya predeterminado. Es decir, los sectores de la economía ya tienen una probabilidad de éxito, sector materiales, sector construcción, sector industrial, sector comunicaciones, ya tienen una probabilidad de éxito. ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero con probabilidad de éxito? A la probabilidad de que el valor sea mayor de cero. Por ejemplo, el sector de comunicaciones tiene probabilidad de éxito al 99%, pero el sector industrial al 80%. Entonces, si yo estoy evaluando un proyecto del sector industrial, por ejemplo, un proyecto de la compañía Herdes, entonces le voy a calcular el valor presente neto en riesgo al 80% de confianza. Y si el valor presente neto esperado me da mayor que cero, significa que puedo invertir confiadamente en ese proyecto y ya consideré el riesgo, ¿sí? Y que no voy a tener problemas o voy a tener mínimo. Entonces, por lo tanto, el BPNAR se calcula así. A la inversión, a los 40 millones de euros del proyecto de la cervecería Modelo, le voy a sumar el free cash flow del 1 entre 1 más una medida que se llama Tremar a la 1, por su probabilidad de ocurrencia de este flujo. Luego al flujo 2 igual por la probabilidad de ocurrencia del flujo 2, y así me la llevo hasta el flujo N. Esta medida Tremar es, no sé si, yo me imagino que ustedes saben que es el Weighted Average Cost of Capital. El WACC es una medida que me representa el costo de la inversión del proyecto, pero Tremar es un WACC aumentado, es un WACC corregido y aumentado. El Tremar es un WACC más un factor de riesgo, que hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, desde el inicio de los tiempos se puede considerar que el factor de riesgo que se le aumenta al WACC puede ser la tasa libre de riesgo, o sea, la inflación más el riesgo por invertir en ese país. Pero hay muchos métodos. La cuestión es que esta es la notación matemática para obtener el BPNAR. Entonces, si el BPNAR es mayor que 0, se debe aprobar el proyecto. Si el BPNR es menor de 0, se rechaza el proyecto. Y ya está considerado el riesgo. Ya está considerado el riesgo. Hasta aquí es la metodología. Ahora me voy a permitir ponerles un ejemplo. ¿Hasta qué horas tengo, Rodi, para mi ponencia? Rodolfo Martínez, ¿hasta qué horas tengo? Hasta el cuarto para... Bueno, no me escuchó. Voy a ponerles un ejemplo que es un ejemplo empírico. Si no saben qué es una prueba empírica es una prueba que se hace de manera científica, con datos reales, y que los resultados ya están probados, ¿eh? Un ejemplo, hagan de cuenta que quieren saber la eficiencia de una medicina. Bueno, pues una investigación empírica, una prueba empírica es que esa medicina se la aplican al paciente, y si no se murió significa que sí funciona. O sea, tienen que esperar tiempo. Entonces, yo aquí tengo una prueba empírica de un proyecto de inversión que hizo una empresa productora de muebles de madera de árbol. Bueno, productora de muebles de madera, salas, recámaras, comedores, con una inversión aproximada de 63 millones de pesos, y que ese proyecto fracasó en la realidad, ¿sí? Ese proyecto lo desarrollaron, lo evaluaron con el método tradicional, y dijeron, no, pues sí funciona, vamos a darle, y yo, sorpresa, al paso de los años fue para abajo. ¿Por qué? Porque no hicieron una prueba de riesgo. Entonces, en esta prueba empírica yo estoy poniendo ese proyecto y se evalúa con la metodología BPNAR. ¿Y qué creen? La metodología BPNAR indica que iba a fracasar. ¿Sí? Eso es. Entonces, aquí va. Esta es la empresa productora de muebles de madera. Aquí está un free cash flow tendencial. A 5 años se hizo nada más. Aquí se ve la inversión, que son 63.780.000. Aquí están los flujos netos de efectivo abajo. Aquí está el valor terminal, que es la recuperación del working capital, y el valor de rescate de los 53.150. Así se evaluó un proyecto. Y pues a este proyecto le vamos a aplicar la metodología BPNAR.
O sea, este flujo de efectivo ya está hecho con la metodología BPNAR, ¿sí? Estos son los datos de elaboración para el flujo. O sea, se utilizaron los niveles de producción. Aquí están 14,000, 14,430, etcétera, muebles. Aquí están los precios de las maderas suaves, duras, total de madera, otros, materia prima, mano de obra, indirectos, costos. Aquí están todos los costos variables del proyecto para que se pudiera hacer el flujo tendencial. Luego, posteriormente, se consideran algunas variables como, por ejemplo, precio promedio y la desviación estándar del precio promedio. La producción base son 14,000. Y aquí se obtiene el WACC. Fíjense, así se calcula. No sé si ya lo vieron en sus clases de finanzas, ¿no? El WACC, que es 16.88, que es la tasa de descuento, a este se le van a aumentar unos puntos para calcular el TREMAR. Se establece así: de los 60 se va a financiar con pasivos, o sea, con créditos bancarios de emisión de deuda, 54.95. A un costo fue a un costo del 24.17 y el costo ponderado fue 9.30. A 45.05% de la inversión base se va a financiar con capital y el costo fue 16.84. Este se puede calcular con el Capital Asset Pricing Model de William Sharpe. No sé si lo conozcan, es un modelo muy socorrido. Muchos dicen en vías de extinción, pero tenemos otros modelos como el Arbitrage Price Theory de Stephen, recomiendo, o con el modelo Gordon. La cuestión es que aquí tenemos un costo de 16.88. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 63 millones de pesos del proyecto que hay que invertir, estos 63 millones, para ubicarnos, 54% se van a financiar con créditos y emisión de deuda y 45% con la emisión de acciones, ya sea preferentes o comunes. Y el costo por financiar estos 63.780.000 va a ser 16.88. ¿Ok? Eso significa que la tasa de rendimiento del proyecto debe generar 16.88 para arriba. Si no, no se acepta. De hecho, originalmente los empresarios, el CFO o su gente de esta empresa lo evaluaron, consideraron el riesgo y les salió un resultado positivo y por eso se aventaron. Pero con el paso del tiempo quebró el proyecto porque no consideraron el riesgo. Pero aquí sí lo estamos considerando. Este flujo es el tendencial. Las principales variables de entrada a la simulación para hacer los escenarios es crecimiento de producción 3.12 con una volatilidad de 5.20. Es muy importante la volatilidad. El costo unitario de madera suave, el costo unitario de madera dura y el precio de venta unitario. Debemos de tener una media y una desviación estándar para meterlas al simulador. El simulador va a trabajar como Monte Carlo, o sea, de manera aleatoria va a mover estas variables como crea conveniente el simulador. Nosotros le vamos a decir en qué rangos y nos va a sacar varios flujos de efectivo y nos va a calcular los valores esperados. Y aquí están los datos de salida. Fíjense bien, esto es lo más trascendental de esta ponencia, Espero tener yo el poder para poderlo transmitir. El proyecto original que hicieron estos empresarios, cuya inversión fue de 63, lo aprobaron porque les dio un valor presente neto de 13,274 y les dio una tasa interna de rendimiento de 24.32, que comparada con el costo promedio ponderado del capital de 16 está muy arriba, entonces el proyecto se acepta. Lo aceptaron, pero no hicieron la prueba de riesgo. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? ¿Qué fue lo que hicimos? Que ese mismo proyecto lo volvimos a evaluar con la metodología BPNAR. ¿Y qué creen? Nos da un BPNAR negativo de -16. Nos da una prueba negativa. ¿Por qué? Porque la esperanza fue de 13,270. O sea, el promedio, me parece que se hicieron 100,000 flujos aquí. Ahorita lo vemos. El promedio de los flujos de efectivo de este proyecto dieron 13,270, pero con una volatilidad de 38,037, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si el nivel de éxito del sector es 78-65, como se puede mostrar aquí, como lo mostramos aquí, déjeme ver dónde está mi indicador, porque ya se me perdió. La esperanza de valor son 13,270,000, ¿sí? La volatilidad de estos 13 son 38.
Entonces, si el nivel de éxito del sector productor de muebles de madera es de 78.65, ¿qué quiere decir esto? Que los negocios de ese sector generan valor con una probabilidad del 78-65. Entonces, por lo tanto, mi proyecto debe tener mínimo 78 o más. ¿Pero qué creen? Tuvo 63 de probabilidad de éxito, 63%. Entonces, por lo tanto, el BPNR es negativo. ¿Por qué? Porque a esta desviación estándar lo voy a multiplicar por 0.794. ¿Qué es 0.794? El número de desviaciones estándar de la media hacia la izquierda hasta alcanzar 78.65, ¿ok? De la media a la izquierda hasta 78.65 de confianza son 0.79 desviación estándar, que la multiplicamos con la volatilidad y nos da este valor en riesgo, 30. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que de estos 13 millones yo tengo en riesgo 30. Entonces, por lo tanto, tengo un valor presente neto ajustado al riesgo. El VAR fue de 30. Si mi utilidad que puedo tener es de 13, pero mi valor presente, mi VAR es de 30, significa que yo tengo un valor presente neto ya libre de riesgo de menos 16. No me conviene. O sea, ¿cómo voy a invertir en un proyecto que me genera una pérdida de 16 millones? Entonces, rechazado. ¿Pero por qué se rechaza? Porque se hizo con el método BPNAR. Con el método tradicional sí pasa, que fue lo que hicieron los empresarios, lo calcularon normal, como nos los enseñan en las clases, etcétera. Pues BPN arriba de 0, muy bien, tira arriba de WAC, pasa, pero hay que hacer una prueba de riesgo. Ahora, no cualquier prueba de riesgo, hay que hacer una prueba de riesgo incorporando el VAR, utilizando un simulador, determinando las variables críticas a través de, por ejemplo, de algunos ejercicios de sensibilidad. Vemos la distribución, se las metemos al simulador, establecemos los rangos, le decimos al simulador, hazme 100,000 corridas y calcúlame todo, ¿no? Y listo, y en 5 segundos te hace todo, ¿ok? Y aquí están los resultados de la simulación, nivel de certidumbre 63, rango de certidumbre de 0 a 119, rango completo está entre menos 155 y más 172, el caso base fue una media de 13,274, se hicieron 100,000 iteraciones, déjenme decirles que el nivel de confianza es 95, es altísimo. 100,000 iteraciones, 100,000 flujos. Aquí están los resultados de que hace el simulador, desde 0 hasta 100. Aquí se ve más o menos que empieza a tener como números positivos por aquí, ¿ok? O sea, más o menos al 63% de confianza. Y aquí está una representación gráfica del valor presente neto. Aquí se ve que la certidumbre es de 63, es de 63%, o sea, es zona de rechazo, es zona de aceptación. La certidumbre de zona de aceptación es 63.36. Pero como se debe de pedir 78, por eso se rechaza. Eso sí quisiera que quedara claro. La certidumbre de este proyecto es 63%, pero nosotros necesitamos 78, o sea, y el 78 queda por acá, o sea, ya queda en nivel de pérdida, entonces por lo tanto se tiene que rechazar. Y este cuadrito es muy interesante porque fíjense bien, aquí se resume todo. El flujo de efectivo original que propusieron los ejecutivos de esta empresa me da un BPN de 13,000. Se acepta, y eso fue lo que hicieron. Error, eso fue lo que hicieron. El flujo real, fíjense, el flujo real, el verdadero, el ex post, o sea, tomaron la decisión con este flujo. Hicieron la inversión y lo echaron a volar. Al poco tiempo quebró. ¿Por qué? Porque empezó a caer en cartera vencida con los bancos, etcétera, etcétera. Y se vio que el proyecto no fue lo suficiente bueno, no fue rentable. Entonces se hace un flujo ex post, o sea, un flujo de efectivo ex post es un flujo de los resultados verdaderos. Ya ha pasado el tiempo. ¿Sí me explicó? O sea, hagan de cuenta que yo hago un proyecto hoy al 2021, lo proyecto. Del 2021, 22, 23, 24, 25, 26. Cuando llegue el año 27, ve los resultados correctos y lo vuelvo a hacer, pero con los resultados verdaderos. Con los resultados verdaderos, el flujo de efectivo reportó un BPN negativo. O sea, no se debió haber hecho. Pero el método de BPNAR predice una pérdida de menos 16. O sea, muy cercana a la verdadera pérdida.
Eso quisiera que se tomara en cuenta. Señores, esto es una prueba empírica. Una prueba empírica, es decir, bueno, tú aceptaste un proyecto porque te dio 13 de positivo, pero pasado los 5 años viste que no, viste que realmente tuviste una pérdida de 18. Una prueba empírica es que este de 13 se hubiera evaluado, o sea, se evaluó con los indicadores correctos del BPNR y me da menos 16. O sea, si este proyecto se hubiera evaluado al principio de los tiempos, con este método le hubiera arrojado una pérdida de menos 16 y se hubiera evitado la pena de que su proyecto quebrara. Entonces, por lo tanto, el resultado original son 13 millones, el resultado ex post, o sea, el verdadero fue menos 18 y el resultado que nos dio nuestro método fue menos 16. Entonces, como se puede observar, los resultados derivados de la evaluación del proyecto aplicando la metodología denominada BPNAR, valor presente al riesgo, muestra mejores resultados de aproximación a los reales. Por lo tanto, se sugiere que en las empresas mexicanas, en los despachos que hacen este tipo de trabajos, hagan sus evaluaciones con este método, ¿sí? Hay varias publicaciones que yo en lo personal he hecho de este método y los he publicado en sus revistas arbitradas. Y quiero presumirles algo. Este trabajo de investigación que yo desarrollé es mi trabajo de mi tesis doctoral que hice en la UNAM. Yo me llevé 6 años para hacer esta investigación. ¿Y qué creen? Mi metodología ganó un premio a nivel internacional en 350 ponencias de todo el mundo. O sea, no se los presumo, se los comunico. Que este método, pues, ganó un premio, ¿no? En 350 ponencias en un congreso internacional. Pues es todo. Es todo. Aquí tengo las conclusiones. Yo le voy a pasar esta presentación a Rodi para que se las... No sé, Rodi, si quieras que no me escucha. Bueno, aquí están las conclusiones rápidamente. Se resumen en que se propone una nueva concepción de la visión del riesgo en la evaluación de proyectos. Se propone el criterio de decisión BPNAR. Se puede considerar que el método BPNAR es mucho mejor que un método tradicional. Bajo esta metodología no se aprobarían la mayoría de los proyectos que fracasan en la realidad. Se logra una contribución, y además lo más importante, se logra una contribución a las finanzas corporativas en lo que respecta a la evaluación de inversiones de capital para coadyuvar en algo al mejoramiento de la actividad empresarial de inversión, desarrollado de inversión, desarrollo y crecimiento económico de nuestro país. Yo en lo personal, cuando yo doy evaluación de proyectos de inversión a nivel maestría, aplico este método y se los he dado a Deloitte, a PricewaterhouseCoopers, a Nacional Financiera y les parece interesante. No sé qué opinen ustedes, no sé qué les parezca a ustedes, estoy abierto para preguntas. Rodi, ya terminé. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Oye, Rodi, ¿quieres que te mande esta presentación para que la tengas? Doctor, soy Alan. Sí, por favor, si nos hace favor de enviársela a Rodolfo para que se la podamos... se la voy a compartir a Rodolfo. Y sí, también un artículo que se relaciona con esto para que lo tengan.